Terminamos el video pasado hablando sobre cómo calcular potencias en resistencias. Ya habíamos sacado lo que era la ecuación de potencia en general para un elemento cualquiera y habíamos visto que teníamos lo que se llamaba la potencia instantánea, que no era lo que realmente es útil. Queremos la potencia promedio. Y vimos que la potencia promedio lo podemos calcular con lo que son los voltajes y las corrientes de los fasores. También hablamos un poquito de valores RMS, ya sean para voltajes o para corrientes. Vamos a empezar ahora calculando la potencia en un capacitor. Podemos usar la misma ecuación de siempre. Vamos a decir que aquí tenemos un capacitor, tenemos la impedancia del capacitor, que la corriente está fluyendo de positiva a negativa, así que podemos usar la misma ecuación. Claro, esta ecuación que nosotros derivamos fue derivado con la corriente fluyendo de positivo a negativo. Si va en la otra dirección, pues le tenemos que poner un negativo aquí. Pero en este caso, ¿verdad?, la corriente está fluyendo de positivo a negativo, así que esto sería nuestra corriente. Calculen lo que es la potencia en el capacitor. Pausen el video y calculen esto antes de seguir. Podemos usar la ley de Ohms aquí en nuestra impedancia. Voltaje es corriente por impedancia. Y si escribimos lo que es el voltaje, lo que es la corriente en términos de la magnitud y ángulo, magnitud y ángulo. Y esto también lo podemos escribir en términos de magnitud y ángulo, ¿verdad? El J quiere decir 90 grados, pero cuando lo subimos arriba sería menos 90 grados. Y entonces podemos igualar las magnitudes y podemos igualar los ángulos. Así que el ángulo del voltaje es el ángulo de la corriente menos 90 grados. Si se acuerdan, con una resistencia, el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente en esa resistencia eran iguales. Vemos que en un capacitor el voltaje y la corriente tienen una diferencia de ángulo de 90 grados. Así que si sustituimos en nuestra ecuación para calcular potencia, entonces aquí tendríamos esto, ¿verdad? Sustituimos lo que es, podríamos sustituir para corriente y voltaje, pero vamos a dejar eso. Vamos a sustituir para los ángulos, ¿verdad? Sería θ V menos θ I. Ahora, los ángulos de la corriente se cancelan. Aquí tendríamos coseno de menos 90 grados. Y coseno de menos 90 es 0. Así que la potencia promedio en un capacitor es 0. Siempre. ¿Verdad? Aquí no es que sea un poquito más o un poquito menos. Los capacitores tienen potencias promedios iguales a 0. Hagan lo mismo para un inductor ahora. ¿Verdad? Repitan el procedimiento, pero ahora en un inductor. Presumiendo de nuevo que la corriente fluye de positivo a negativo y que, ¿verdad?, vamos a usar la ley de Ohms. Voltaje es impedancia por corriente. Aquí la impedancia, escribiéndola en forma polar, la J omega L está en forma rectangular. Escribiéndole de forma polar sería omega L con un ángulo de 90. Así que el ángulo del voltaje es el ángulo de la corriente más 90 grados. Y si sustituimos eso en la ecuación de potencia, de nuevo los ángulos de corriente se cancelan y lo que quedaría sería el coseno de 90 grados, que también es igual a 0. Así que inductores, la potencia promedio en inductores es 0. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Por qué nos da 0? Bueno, si fuéramos a mirarlo en potencia instantánea, nos daríamos cuenta que lo que pasa es que esta potencia, la potencia instantánea oscila, como oscilaba con las resistencias. Pero en una resistencia esa oscilación siempre era positiva. En este caso no. En este caso la potencia instantánea oscila, pero la mitad del ciclo
es positivo y en la otra mitad es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir es que la mitad del ciclo está absorbiendo potencia y en la otra mitad del ciclo lo suple, lo suelta. O sea que lo que hacen estos inductores y estos capacitores es que la mitad del ciclo absorben energía y la otra mitad del ciclo lo sueltan. Y en promedio no usan nada. ¿Ok? ¿Verdad? Un capacitor almacena energía en el campo magnético, en las cargas positivas y negativas que están en las placas. Un inductor almacena energía en el campo magnético, ¿verdad? Y lo almacena a la mitad del ciclo y lo suelta a la otra mitad del ciclo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros conectáramos un capacitor o un inductor a la pared? Vamos a presumir que es grande, ¿verdad? Puede resistir el voltaje que suple, que sale de la pared, el sistema eléctrico. Pero vamos a suponer que lo aguante. ¿Qué pasaría si lo conectamos allí? Pues la mitad del ciclo, ¿verdad? Absorbe energía, la otra mitad del ciclo lo suelta. Fluiría corriente. Si nosotros vamos al metro de la casa, si uno sale y mira el metro de la casa, con solamente ese capacitor conectado, ¿se movería o no? Pues la contestación es sí, ¿verdad? Lo que mide el metro es el flujo de corriente, ¿verdad? Porque la autoridad, aunque en promedio no está supliendo potencia, ella sí está teniendo que suplir el voltaje y sí suple corriente, así que ella te va a cobrar por eso. ¿Cómo se mide eso? Si el promedio de la potencia es 0. Lo que dijeron es lo siguiente. Dijeron, en esta ecuación de potencia, lo que hace que la potencia en el capacitor o en el inductor sea 0 es la función de coseno. Si nosotros cambiamos de coseno a seno, ¿verdad? Usamos la misma ecuación, pero con seno, entonces podemos medir lo que está haciendo el capacitor y lo que está haciendo el inductor. Así que esto lo vamos a definir, ¿verdad? Usamos Q simplemente porque P lo estamos usando para potencia promedio. Así que dijeron, bueno, ¿qué viene después de P? Pues Q. Así que vamos a usar Q. Y esto lo vamos a llamar potencia imaginaria o potencia reactiva. Las unidades siguen siendo voltios por ampere, pero como son para resistencia, no son para resistencia, son para inductores y capacitores, esto lo vamos a llamar voltios amperes reactivos. Y reactivo es simplemente otra palabra para imaginario. A veces en los libros hablan de esto como potencia imaginaria, otros dicen potencia reactiva, pero es la misma cosa. Ahora, usen esta ecuación, calculen lo que es la Q para resistencias, inductores y capacitores. Verifiquen qué es esto aquí. ¿Ok? Verifiquen que Q es igual a 0 para resistencias. Que para inductores la Q es positiva y que para capacitores la Q es negativa. Como se acuerdan, cuando estamos hablando de potencia promedio, habíamos dicho que si la potencia era positiva, absorbía potencia, y si era negativo, lo suplía. Vamos a usar lo mismo aquí y vamos a decir, ¿verdad?, que capacitores suplen potencia imaginaria y que inductores absorben potencia imaginaria. Y como comenté, Q se llama potencia reactiva. Una forma de mirar esto es que la P y la Q son la parte real y la parte imaginaria de una potencia compleja. ¿Verdad? Nosotros ya hemos estado trabajando con números complejos hace tiempo y los números complejos tienen una parte real y una parte imaginaria. Pues ahora vamos a trabajar con potencia compleja también. Y esa potencia compleja va a tener una parte real y va a tener una parte imaginaria, ¿ok? Donde la parte real es P y donde la parte imaginaria es Q.
Y la única diferencia entre la parte real y la parte imaginaria es este coseno, ¿verdad? Ahora, ustedes se acuerdan que esto, si nosotros lo miramos, ¿verdad? Cuando cogemos algo por el coseno de un ángulo o algo por el seno de ángulo, esa es la parte real y la parte imaginaria de algo cuando esto es la magnitud y este es el ángulo. Así que vamos a definir S y le ponemos una flechita porque es compleja, donde la magnitud de S es Vm y m entre 2 y el ángulo es θ v menos θ i. Y entonces a esto le podemos sacar su parte real y a esto le podemos sacar su parte imaginaria. ¿Ok? Y claro, lo podemos dejar así o lo podemos romper en dos partes, ¿verdad? Esto, yo puedo coger esto aquí y esto sería VRMS magnitud y IRMS magnitud, digo fasor, ¿verdad? Porque tiene magnitud y tiene ángulo. Y esta es una de las razones por la cual hay que identificar si algo es un escalar o si es un fasor, ¿verdad? Este voltaje aquí no es simplemente una magnitud, es una magnitud con un ángulo. O sea que por eso es que le tenemos que poner la flechita encima para acordarnos. Ahora, esto no es lo que habíamos llamado la corriente antes, ¿verdad? Esto tiene un negativo para el ángulo. Nosotros sabemos que si dejamos la magnitud igual y le cambiamos el signo al ángulo, eso es igual que coger el conjugado. Así que esto, la ecuación para S es VI conjugado entre 2. Así que cualquiera de estas ecuaciones las podemos usar para calcular la potencia promedio. Así que ya tenemos 4 cosas aquí. Tenemos la potencia instantánea, tenemos la potencia promedio, que la hemos llamado P. Tenemos la potencia reactiva, que la hemos llamado Q. Y finalmente tenemos la potencia compleja, que la hemos llamado S. ¿Okay? Así que esas 4 potencias normalmente solamente trabajamos con S, P y Q en estos circuitos que son de fasores. ¿Okay? Es bien raro que usemos potencia instantánea. Ahora, si yo sé S, puedo calcular P y Q fácilmente. O de la otra forma, si sé P y Q, puedo sacar S fácilmente. Así que, ¿verdad? Lo más sencillo es o aprendan cómo calcular S o aprendan cómo calcular P y Q y con eso pueden calcular las otras potencias. Así que, de nuevo, P es la parte real, se llama la potencia promedio. Q es la parte imaginaria, se llama la potencia reactiva. La magnitud es esto y se llama la potencia aparente. O sea que la magnitud de S también se usa en algunos sitios. Paren ahora. Yo quiero que ustedes vayan y miren en varios aparatos electrónicos en su casa. ¿Verdad? Miren el televisor, miren la nevera si pueden, miren cualquier otro aparato. Si uno lo mira, por ley en Estados Unidos, tiene que decir cuánta potencia usa. ¿Verdad? Vayan y miren esto. En algún sitio va a aparecer eso. Ahora, en la mayoría de los casos, lo que ponen es la potencia promedio. Y lo ponen en watts. Y uno sabe que es potencia promedio si se usa unidades de watts. Ahora, en algunos casos, no va a aparecer una W, va a aparecer una VA. Si aparece VA, lo que te están diciendo es esto aquí, la magnitud de S. Así que si aparece W, están hablando de P. Si aparece VA, entonces no están hablando de cuánta potencia usa, están hablando de la potencia aparente. Están hablando de la magnitud de la potencia real y imaginaria. Esto es más
más útil cuando estamos tratando de calcular cuánto es que vamos a tener que pagar a final de mes, ¿verdad? Porque la potencia imaginaria también se paga. Así que es más útil tener VA que vatios en la mayoría de los casos. En Estados Unidos, pues, uno puede poner V. En los países europeos, ¿verdad?, ponen VA. Ahora, si nosotros vamos a cualquier elemento, ¿verdad?, y esto de nuevo puede ser para una fuente o uno de nuestros elementos pasivos, ese va a ser V y conjugado entre 2, que va a ser P más JQ, ¿verdad? Y esta ecuación funciona para cualquier elemento, ya sea una fuente, voltaje o corriente, un inductor, un capacitor o una resistencia. Ahora, para terminar esta discusión de potencias, una de las cosas que hicimos cuando estábamos calculando potencias para resistencias era, ¿verdad?, la ecuación que habíamos sacado, que potencia era V por I, pero también era I al cuadrado por R o V al cuadrado entre R. Vamos a calcular eso aquí, pero no para resistencias, sino que vamos a calcularlo para cualquier impedancia, ¿verdad? Esto podría aplicar para una resistencia, pero también podría ser para un inductor, un capacitor. También podría ser para cualquier combinación de elementos, ¿verdad? Si yo saco una Z equivalente, también puedo usar esto para calcular la potencia en esa Z equivalente. Como esto es una impedancia, podemos usar la ley de Ohms, que V es igual a I por Z. Y si escribimos, ¿verdad?, la ecuación y sustituyendo lo que son cada uno de los términos en términos de su magnitud y ángulo. Y este último término va a ser la magnitud y el ángulo de nuestra impedancia, ¿verdad? En general, la impedancia también es un número complejo. Entonces, esta ecuación nos dice que las magnitudes tienen que ser iguales y que los ángulos también tienen que ser iguales. Si ahora nosotros vamos a nuestra ecuación general, ¿verdad? Esta sería la ecuación general para P. Theta V menos theta I. Vemos que theta V menos theta I de esta ecuación aquí es simplemente theta Z. O sea que inmediatamente se nos simplifica la ecuación y queda en términos del ángulo de la impedancia. Y claro, aquí podemos sustituir para el voltaje o podemos sustituir para la corriente. Si sustituimos para el voltaje, esta sería la ecuación que resulta. Si sustituimos para la corriente, esta sería la ecuación que resulta aquí. Similar a la ecuación que teníamos antes. Si hacemos lo mismo para Q, ¿verdad?, esto es simplemente cambiar coseno por seno, así que nos va a dar las mismas tres ecuaciones, simplemente cambiamos la función de seno por la función de coseno por la función de seno.